Siguiente pregunta. Desde tu perspectiva, ¿cuáles son los principales vacíos legales o normativos que existen actualmente en torno a los esports en México? Pues yo siento que realmente la mayoría de vacíos legales justamente radican en... Bueno, el principal de todos, que yo siento que es lo primero que se tendría que aterrizar, es ¿somos o no somos un deporte? Yo siento que ese es como el mayor vacío, al menos en mi opinión, porque somos considerados un deporte en Estados Unidos, somos considerados un deporte en Corea, somos considerados un deporte en China. Un deporte como los tradicionales, como el fútbol, como el básquetbol, como los mil deportes, como el ajedrez. Sí. Ajá, pero aquí en México no somos considerados un deporte por los estigmas que hay que justamente a los videojuegos. Sí, es que creo que la verdad, bueno, no sé si tengas un poquito de conocimiento cómo es que se lleva a cabo una iniciativa de una ley. Uh-huh. Que pues básicamente primero hay dos formas, una iniciativa ciudadana o una propuesta por la Cámara de Diputados. Uh-huh. Si es en caso de la Cámara de Diputados, pues la Cámara de Diputados sí es la que la genera, la Cámara de Senadores es la que pues, la revisa. Uh-huh. Y ya si dicen, pues corrígele esto, o si dicen nel, o si dicen sí, ya depende de ellos. Que sería la Cámara Revisora en este caso. Pero si es por una iniciativa ciudadana, primero se da a una votación por el Parlamento para saber si sí o si no. Sí o sí no. Y ya después, si sí o si no, ya es cuando revisa Cámara de Diputados y de Senadores qué cosas se le deben de acomodar, qué cosas se le deben de revisar o todo eso. Porque si ya se acepta, ellos ya no pueden rechazarlo. Uh-huh. Ellos ya tienen el deber de acomodarlo tal cual aceptaron o a prevenir ciertas cosas. Sí. Entonces, si nos vamos en este supuesto caso, tomando en cuenta que por obvios motivos, cuando alguien llega a la presidencia, la mayoría de personas que están en la Cámara de Diputados y de Senadores son de ese mismo partido. Uh-huh. En este caso, Morena. Sí. Si un partido dice, si tú como presidente dices, no se va a hacer, no se hace. ¿Por qué? Porque tú tienes a favor a la Cámara de Diputados y de Senadores. Hablando en cosas ya comunes. Si no se puede agregar ningún tipo de ley, se puede reformar. Pero ¿cuánto trabajo implicaría reformar algo que desde su origen está así, que es la Ley de Cultura Física y Deporte? Sí, justamente. Que específicamente dice que los deportes solamente son los que se realizan de manera física. Uh-huh. Sí, justamente. ¿Cómo vamos a cambiar algo que desde su origen está así? Uh-huh. Entonces es algo burdo pensar en que lo podrían reformar, porque no. Los deportes electrónicos, como no entran en ello, tienen que ser una ley por sí sola. Uh-huh. Y pues, como quien dice, esto es un problema que podría generar mucha polémica. ¿Cómo vas a regularizar los videojuegos? Sí. Y justamente, pues es lo que yo te digo. O sea, yo siento que realmente ese es como la base de todos los problemas, porque al final de cuentas, pues si vamos partiendo de ahí, ¿no? O sea, si eres un deporte, pues tienes que cumplir con estas obligaciones, ¿no? Incluso, por ejemplo, volvemos a lo mismo, temas, por ejemplo, económicos. Tienes que cumplir un contrato de esta forma si eres un deporte tradicional. Uh-huh. Pero si no eres un deporte tradicional, pues te puedes evadir pues no le doy contrato a mis jugadores con sus prestaciones y eso porque pues no estamos regulados por la ley. No, y inclusive un jugador de deportes electrónicos no va a trabajar lo mismo que una jornada de 8 horas, de 48 horas a la semana. Sí, no es equivalente. Ajá, exacto. ¿Cómo vas a regular a un jugador que es muy común en estas prácticas que haya jugadores desde 12, 13 años? Y, por ejemplo, en Fortnite es muy usual que hayan niños que son jugadores profesionales. ¿Cómo le vas a dar un contrato en México a un niño cuando se supone que la ley marca que a partir de los 15 años es cuando pueden trabajar con autorización? Permiso, ¿no? Ajá. Justamente. O sea, todas estas cosas son las que se deben de checar en un marco legal para los deportes electrónicos. ¿Por qué? Porque no es igual a lo que ya está. Sí. Y ni siquiera se le puede asemejar porque no tiene los mismos regímenes. Sí. ¿Regímenes? Ajá. Sí. Regímenes. Bueno. Regímenes. Córtale, mi chavo. Bueno, continuamos con la siguiente pregunta. Ayudaría al crecimiento del sector. Bueno. Porque pues lo formalizarías. Uh-huh. Entonces, pues ya formalizando, pues ya puedes empezar a ver tus estatutos legales, ya puedes empezar a ver como toda esta parte legal, ¿no? Y pues al final de cuentas volvemos a lo mismo. O sea, no le vas a dar los mismos privilegios a alguien que está 40 horas en su oficina, a alguien que se avienta 70 horas semanales, ¿verdad? Sí. Ok, siguiente pregunta.
¿Han tenido contacto o registro con asociaciones o organismos internacionales que avalen competencias o torneos? Yo ahí la verdad no desconozco completamente. Ok. ¿Consideras necesario que existan asociaciones locales o estatales o nacionales de los esports afiliadas a organismos internacionales? ¿Me puedes repetir la pregunta? Es que me hicieron una seña y tengo TDAH. Se entiende. ¿Considerarías necesario que existan asociaciones locales, estatales o nacionales afiliadas a organismos internacionales de los esports? Yo creo que para empezar deberíamos empezar con lo nacional antes de irnos a lo internacional. No, es que por ejemplo, las asociaciones, bueno, en este caso por ejemplo la CONADE está afiliada internacionalmente para tener un valor internacional, ahora sí que referente a cualquier tipo de prácticas que tienen. Por ejemplo, no sé si ubicas como por ejemplo cuando los chavos de danza se van a otros países a participar en concursos o todo eso. Es porque la CONADE tiene sus acuerdos con a nivel internacional para que precisamente puedan hacer estas prácticas. Sí, Más que nada se refiere a eso. ¿Por qué? Porque si tú quieres hacer un organismo que tenga valor nacional, tiene que tener convenios internacionales para que tenga valor. Sí, justamente para allá iba. O sea, porque considero que sí, es importante, pero pues volvemos a lo mismo. La CONADE existe porque pues existe en México, ¿no? Pero en México no hay nada que regule a los esports de esa forma. Ajá. Entonces justamente primero necesitamos las bases que y ya exista. luego primero necesitamos que exista y ya luego nos vamos al pues sí, creo. Sí. Pues sí. Ok, siguiente pregunta. ¿Qué importancia le das a la regularización de los esports como disciplina deportiva oficial en México, ya que sean reconocidos, mas no regulados ni legislados? Pues yo siento que pues sí es muy importante ya empezar como que a darle esta seriedad, ¿no? Darle esta seriedad a todo el proyecto, a todos los proyectos de esports, porque pues volvemos a lo mismo. Si no se le da esta seriedad, o sea, por ejemplo, al menos nosotros como organizadores de eventos, como dueños de un equipo, pues si no tenemos como estas legislaciones, si no tenemos como esta relevancia realmente para, por ejemplo, para el país, pues realmente es muy difícil que nosotros empecemos como a mandar talento a otros lados. Ajá. Porque es muy, por ejemplo, al menos yo que llevo mucho tiempo en este mundo, jugadores relevantes, o sea, realmente relevantes, ha habido, al menos para mí, 2 personas mexicanas. Que es MK Leo en Smash y Geometrix, que jugaba Rainbow Six. De ahí en fuera yo considero que no hay ningún otro jugador que haya logrado nada a nivel muy grande. ¿Quién? Bueno, no, sí, o sea, lograr, sí se puede considerar. Porque sí, pues a nivel internacional sí. También, no, o sea, competencias grandes sí, pero que tenga esa escala de magnitud. Bueno, es que la verdad yo... Bueno, es que cada quien en sus como que preferencias de videojuegos pues sabe cuáles son como los exponentes. Entonces, pues ajá. Pero en tu punto de vista son ellos. Sí. Okay. En mi punto de vista. Y Yelty, vamos a meterlo ahí también. Bueno, ya que. Sí. Por presión social. No. Ok. Sí. ¿Cómo percibes la situación actual en términos de infraestructura, profesionalización y apoyo gubernamental? Gubernamental, bueno, yo siento que la infraestructura la verdad es muy pobre. No tenemos ni universidades públicas decentes, entonces menos lugares para practicar los esports de una forma decente. Aunque curiosamente, aunque no tengamos una infraestructura, digámoslo así, de sostenible, México es el primer país a nivel de toda Latinoamérica en tener un centro de deportes electrónicos. Entonces, o sea, si lo vemos en ese punto en comparación de Latinoamérica, pues no es competencia, ¿no? No es competencia, pero si lo vemos en comparación de Latinoamérica, en retrospectiva, sí. Pues podríamos decir que vamos más avanzados que el resto de Latinoamérica, o sea, y ya si no fuéramos así, somos el país más poblado. Digamos que si los demás vienen a nivel babosa con sal, nosotros venimos a nivel caracol. Y ya los demás a nivel conejo. Sin caparazón. Ajá, o sea, ¿se entiende? ¿No? Sí. Sí. Y ya referente al apoyo gubernamental, yo creo que pues les falta un poco más de apoyo. O sea, bueno, más bien yo siento que sí hay apoyo. El problema es que las veces que se ha apoyado a los esports, pues han salido mal. Como, justamente, pues hace, ¿cuánto fue que hubo el caso de la persona que
no vamos a decir nombres, se desvió todo el dinero que le habían dado para un proyecto de esports. ¿No te acuerdas? 3 años. No me acuerdo, pero No. pues volvemos a lo mismo. O sea, justamente yo creo que debería haber más regulaciones. Sí, Ajá, pues para- es que terriblemente eso es lo que termina sucediendo con todas las personas cuando les cae mucho dinero en sus manos. Ujú. La bellísima política. Sí, la bellísima política. Ok, siguiente pregunta. ¿Qué opinas sobre los modelos regulatorios de otros países como Corea del Sur, Estados Unidos o España? ¿Crees que México puede aprender de alguno en particular? Yo creo que podríamos aprender mucho del sistema español, porque, bueno, para empezar por temas... idioma. Ajá, por idioma, y el otro por tema cultural. Siento que tenemos una cultura no similar, me refiero a cultura laboral. Siento que tenemos bueno, de esos que mencionaste, yo siento que la más allegada a la nuestra, siento que son los españoles, porque con los coreanos pues no tenemos nada No tenemos nada de comparación. No hay punto de comparación. No. O sea, la cultura laboral que ellos mantienen, la cultura que tienen, o sea, que se les inculca desde pequeños, no es la misma a la nuestra que es pues... trabaja, mañana Sí, tiene que trabajar. Sí, mañana tiene que trabajar y a la nuestra es pues... Sí, mañana vemos qué onda, ¿no? Ya, o sea, ajá. Entonces, yo siento que si de alguna podríamos aprender mucho es justamente de la española, tanto por nuestra cultura como por el idioma, ¿no? Que Sí, muchas sí, veces sí. luego también es la barrera de entrada. De manera curiosa, hablando ahora en el giro de las tesis, a mí me resultó bastante complicado encontrar, al momento de hacer la tesis en el estado del arte, pues tienes que, ahora sí que, traerte una tesis internacional, una nacional y una que sea regional, referentes que te apoyen en tu tema de tesis. Y yo al momento de buscar, Sí, y en la regional no me imagino cómo llegaste. internacional sí encontré. Muchísimo. Ajá, pero hablando como de regulación, sí encontré, aparentemente regulaciones no hay bastantes, pero sí hay una en específico que se asemeja. Y curiosamente es de Perú. Oh. Es de Perú, no me lo esperaba. Sí, Bueno, es que justamente en Perú es como el mayor referente de un juego que se llama Dota, que es como lo... sí, entonces, ajá. sí, entonces